pruebas, problemas, dificultades, situaciones difíciles, Señor. En ti podemos confiar, en ti podemos esperar, Señor. Amado Dios, que tú, Señor, nos das la victoria, Señor. Amado Dios, aunque pasemos por sombra de valle de muerte, Señor. Aunque pasemos, Señor, por desierto, Dios mío, Señor. Aunque pasemos por situaciones difíciles, Señor. Tú siempre, Dios mío, prometiste estar con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y contigo, Señor, somos más que vencedores, Señor. Amado Dios, aunque vengan pruebas, problemas, Señor, a nuestra vida, con tu ayuda, Señor, saldremos victoriosos, Señor. Amado Dios, tú dijiste que es necesaria que nuestra fe, Señor, sea probada como el oro en el crisol, Señor. Padre, pero después de la prueba, Señor, vendrá la bendición, Señor. Después de pasar por el crisol, seremos una joya de invaluable valor en tus manos, Señor. Padre, para darte gloria, honra y honor solamente a ti, Dios mío. Te damos gracias por este tiempo que hemos podido orar, interceder, y te pedimos, Señor, abre nuestra mente, corazón, entendimiento para recibir tu palabra, poder entenderla y ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tomen su asiento. Seguimos, mis queridos hermanos, estudiando la epístola de Primera de Timoteo. Ya Primera de Timoteo, ya vamos en el capítulo 4, así que le invito a abrir su Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y hoy día vamos a estar hablando sobre dos temas, ¿cierto?, que nos presenta este capítulo. En primer lugar, sobre el tema de qué es lo que es la apostasía. Y el segundo tema es sobre cómo ser un buen ministro, un buen siervo de Jesucristo. Amén. Así que si tiene su Biblia ahí, Primera de Timoteo, capítulo 4, dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Vamos a leer hasta ahí y vamos, ¿cierto?, a explicar el primer tema. Mis queridos hermanos, yo ya llevo más de 20 años siendo cristiano, siendo un hijo del Señor. Y a mí, a esta altura del partido, ya no hay nada que prácticamente me pueda sorprender. He conocido las modas del evangelio que han surgido por medio de haber leído libros. También he entendido modas que se han levantado en el pasado, y no me asombraría, mi hermano, de que con el paso del tiempo se siguieran levantando modas en medio del cristianismo, pseudos evangelios, falsos profetas, falsos maestros, anunciando una palabra que no tiene un fundamento bíblico, añadiendo a la Biblia o quitándole, acomodando la Biblia. Para mí no sería extraño. De hecho, si usted lee la palabra del Señor, usted se dará cuenta de que tanto en el Antiguo Testamento como nuestro Señor Jesucristo también, y como los apóstoles advirtieron sobre esta realidad, de que se levantarían falsos profetas, falsos maestros, falsos ministros predicando otros evangelios. El mismo apóstol Pablo, mi hermano, en Gálatas capítulo 1 dice: queridos hermanos, miren, no se asombren, aunque venga un ángel del cielo. Es decir, algunos pueden hasta tener una visión sobrenatural. Y dice: si te predica otro evangelio, el tal sea anatema, es decir, apartado, separado, ¿cierto?, para maldición. Han surgido muchas falsas doctrinas, han habido en medio de la iglesia también manifestaciones extrañas del Espíritu Santo, y es por eso, mi hermano, de que la Biblia nos manda a examinarlo todo. Examinar todas las cosas, analizar todas las cosas, y todas las cosas pasarlas por el filtro de lo que la palabra de Dios nos enseña. Todas estas señales, mi hermano, que yo le acabo de nombrar, a falsos maestros, falsos ministros, falsas predicaciones, falsas manifestaciones del Espíritu, son evidencias de señales de apostasía en la iglesia actual de este tiempo. Y es por eso que el Espíritu Santo, mi hermano, ya desde el tiempo de la iglesia primera decía, el Espíritu dice claramente
que en los postreros días, ¿cierto?, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que significa la palabra apostasía? La palabra apostasía, mi hermano, significa un abandono de la fe. Eso es lo que es un apóstata, una persona que un día estuvo en el verdadero evangelio, conoció la verdad de Dios, quizás gustó de las maravillas de la obra del Señor, quizás vio la gloria del Señor, pero de un día para otro algo pasó en su vida espiritual que abandonó el verdadero camino del Señor, abandonó la fe que él un día tuvo, dejó el camino recto del Señor para seguir otro evangelio, para seguir otras voces, para seguir otro camino diferente al camino que nos traza el Señor por medio de su palabra. En la Biblia nosotros encontramos ejemplos de apostasía. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos al rey más sabio de todos, el rey Salomón, un hombre, hermano, que Dios lo dotó con una sabiduría tremenda y maravillosa, cual nadie había tenido en ese tiempo. Pero ¿qué dice la palabra? De que este hombre, ¿cierto?, cuando ya se había engrandecido, establecido en el trono, por la influencia de algunas mujeres que él había adquirido, empezó a construir templos e ídolos para que sus mujeres paganas adoraran en esos templos. Y aquí que Salomón, el rey más sabio, cayó en una apostasía, abandonando la fe verdadera del Señor. En la Biblia, mi hermano, también tenemos otros ejemplos de personas que cayeron en apostasía. Más atrás encontramos, ¿cierto?, en el periodo cuando el pueblo de Israel iba caminando en el desierto, encontramos de que había un hombre el cual Dios le hablaba y era un profeta. Pero este hombre, seducido, ¿cierto?, por un rey de los reyes paganos por ahí, fue a este hombre y le dijo: mira, maldíceme a Israel y yo te voy a bendecir con dinero. Dios se lo había prohibido en reiteradas oportunidades, pero el amor al dinero podía más en la vida de este hombre que se conoce como Balaam. Y este hombre, rompiendo el mandato de Dios, quiso ir ahí para maldecir al pueblo de Dios y obtener el premio por aquella maldición, cayendo en una apostasía. En el Nuevo Testamento encontramos personajes como Judas Iscariote, un hombre, hermano, que había pertenecido al grupo de los 12, que había visto las señales del Señor, que vio la multiplicación, ¿cierto?, de los panes, los peces. Un hombre que vio sanidades, milagros tremendos. Un hombre que fue comisionado para predicar el evangelio y fue ungido como apóstol. Pero el amor al dinero nuevamente pudo más en su vida y por unas pocas monedas vendió al maestro. En la Biblia encontramos a otro personaje que cayó en apostasía, Demas. Dice de que Demas, ¿cierto?, era un hombre que trabajaba fielmente con el apóstol Pablo, haciendo la obra del Señor. Pero después lo vemos en otras cartas a Pablo hablando de Demas como aquel que lo abandonó porque amó más a este mundo que a las cosas del Señor. Esos son ejemplos, mi hermano, que la palabra de Dios nos enseña acerca de la apostasía. Hoy en día nosotros vemos que muchos creyentes abandonan la fe bíblica por seguir evangelios diferentes o acomodar el evangelio a sus estilos de vida, cayendo así en una apostasía o en un abandono de lo que es la fe verdadera. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ya desde antes, mi hermano, ya desde el tiempo de la iglesia primera, el Espíritu Santo advertía a los creyentes de que algunos abandonarían la fe verdadera. Y ya en el tiempo de los apóstoles, mi hermano, algunos estaban abandonando el verdadero evangelio por seguir voces diferentes. El mismo apóstol Pablo en el libro de los Hechos le dijo a los ancianos, a los pastores de Éfeso, le dijo: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, y aún de ustedes mismos se levantarán hombres malvados que hablen cosas perversas y arrastrarán tras sí a los discípulos. El Espíritu ya estaba advirtiendo que esto sucedería en el tiempo de la iglesia. La iglesia primera, mi hermano, tuvo que enfrentar grandes desafíos. Personas que empezaron a abandonar el verdadero evangelio y comenzaron a seguir otros evangelios. Y hoy en día, mis queridos hermanos, está pasando lo mismo en la iglesia en estos tiempos.
Mi querido hermano, todos tenemos una Biblia al alcance de nuestras manos. Todos tenemos una Biblia al alcance aún del celular, mi hermano, si es que no se la puede comprar de forma física su Biblia. Pero el gran problema de la iglesia de este tiempo es que no estudia la palabra, no lee la Biblia, no escudriña las Escrituras, cayendo así en errores doctrinales, abandonando el verdadero evangelio y siguiendo otros evangelios y siguiendo a falsos maestros y aún realizando prácticas que son antibíblicas. Mi querido hermano, la mejor forma que nosotros tenemos para conocer el error es conociendo bien la verdad. Esa es la mejor forma de distinguir el error, conociendo bien en quién nosotros hemos creído. Por eso es importante, mi amado hermano, que usted todos los días pueda leer la Biblia y tener su tiempo devocional. Mi querido hermano, no basta solamente con saberlo, hay que aplicarlo. A mí una de las cosas que muchas veces como pastor me cuestiono es cuando converso con las personas y me dicen: sí sé, pastor, que eso dice la Biblia, pero yo creo, pero yo opino. Yo sé lo que dice la Biblia, sé lo que dice la palabra, sé lo que me manda el Señor, pero es que yo quiero, yo opino, yo creo que mejor este es el camino. Mi querido hermano, no basta con saber lo que dice la Biblia, hay que aplicar lo que dice la Biblia si queremos caminar en comunión con Dios. El origen, mi hermano, de las falsas doctrinas, el origen de la desviación del verdadero evangelio, la palabra lo presenta claramente, que es un origen demoníaco. Cuando una persona abandona el verdadero evangelio, siguiendo su propia voluntad, siguiendo sus propios pensamientos, siguiendo otras doctrinas, siguiendo otros evangelios, esos falsos evangelios, esos falsos pensamientos no fundados en la palabra, tienen un origen en el mal, en el maligno, en Satanás, en el diablo. Y el propósito de esas falsas enseñanzas, de esas falsas interpretaciones de la palabra, el propósito de esos falsos pensamientos es desviarte de la verdadera doctrina del Señor. Y el propósito que tiene el diablo es destruirte. Mi querido hermano, ¿cómo va a costar tanto entenderlo? El único objetivo que tiene Satanás es hacer tira tu vida, tu familia, tu hogar. El diablo no mira más que a hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. La Biblia nos enseña, mi hermano, a probar los espíritus y no creer a toda manifestación. Nosotros somos pentecostales, mi hermano, y nosotros creemos en los dones y en la manifestación del Espíritu Santo. Pero como una vez le enseñé también, nosotros tenemos que tener las manos bien arriba adorando al Señor, pero los pies bien puestos sobre la tierra. No toda manifestación es del Señor. No todo el que comience a moverse en el Espíritu es de Dios. Hay que analizar las cosas. La Biblia nos autoriza esto. Dice analizar las profecías. Es verdad que no hay que despreciarlas ni menospreciarlas, pero tampoco debemos creernos todo y ser tan ingenuos. Si la Biblia nos presenta que en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas, en la época de la iglesia hubo falsos profetas, a lo largo de la historia se han levantado falsos profetas. Cristo mismo dijo que en los postreros días habrían falsos profetas y si aún fuere posible harían señales y milagros para engañar a los escogidos. No podemos ser tan ingenuos, mi hermano, de creerlo todo. Debemos todo filtrarlo por el orden de la palabra. Toda enseñanza, mi hermano, debe ser filtrada por el orden de la palabra. Pero si es que viene alguien y dice: yo soy máster en teología, yo soy doctor en divinidades, yo estudié en el seminario hace cuántos años, ¿cierto? Igual se debe filtrar. Toda enseñanza se debe filtrar por el orden de la palabra. Mi querido hermano, nosotros debemos por eso conocer la Escritura, conocer la palabra del Señor para distinguir lo verdadero de lo falso, lo real de lo que es mentira. El panorama que nos presenta la Biblia, mi hermano, es que antes de la venida de Cristo se levantarán muchos falsos profetas.
y en gran parte de la iglesia caerá en apostasía. Algunos, mi hermano, dicen, bueno, la iglesia va a vivir un gran avivamiento en estos postreros días, amén. Y muchos lo creemos. Yo estoy esperando, hermano, que vivamos un gran avivamiento. Pero también veo la palabra y la Biblia dice claramente en Primera de Tesalonicenses que no vendrá antes Jesucristo sin que antes venga la apostasía. Y muchos abandonarán el verdadero evangelio por seguir otras voces, otros evangelios. El peligro, mi hermano, de los falsos profetas. A los falsos profetas en la Biblia se les describe como mentirosos. Una persona mentirosa es una que no dice la verdad. Eso es un mentiroso, alguien que no dice, ni enseña, ni predica, ni vive la verdad. Los falsos profetas, mi hermano, se caracterizan en la Biblia por enseñar a conveniencia de ellos. Acomodan la palabra, ¿cierto?, a su beneficio personal. Y la Biblia, de hecho, en Timoteo dice, algunos teniendo comezón de oír, se amontonarán a estos falsos profetas. ¿Para qué? Para que les digan lo que ustedes quieran oír. Porque si uno les predica el verdadero evangelio a las personas, a muchos no les va a gustar. Entonces los falsos profetas, con mentiras, con palabras lisonjeras, con palabras bonitas, con palabras acomodadas, ¿cierto?, para las personas, con palabras, con eufemismos, ¿cierto?, para poder no herir susceptibilidad de nadie, te van a predicar un evangelio a tu talla, a tu manera. Un evangelio, ¿cierto?, que no te confronte. Un evangelio que te haga sentir cómodo, que te diga que tú eres un campeón siempre, que tú eres la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? Ese evangelio que dice de que tú eres rey y reina y princesa y príncipe y te mereces lo mejor de lo mejor porque tú eres hijo de un padre rico. ¿Y a qué gente no le gusta escuchar esas cosas, mi hermano? Pero cuando Dios, hermano, nos habla a nosotros y nos pide compromiso, cuando el Señor nos dice orar sin cesar, cuando el Señor nos dice a nosotros, ¿y dónde está mi lugar? Porque has dejado el primer lugar de adorar a Dios por adorar o servir o seguir otras cosas, ahí como que no nos gusta mucho. Cuando el Señor nos dice en su palabra que hay que someternos a la Escritura, que hay que orar y leer la Biblia, ahí, ¿cierto?, no nos gusta mucho ese evangelio. Los falsos maestros enseñan el error, muchos de ellos, mi hermano, a sabiendas. Puede ser que algún falso maestro haya nacido en una familia de tal tradición, se crió en tal familia y ahora puede llegar a ser un ministro de esa religión en la cual era la religión de sus padres. Pero muchos de ellos, al escuchar la palabra y al leer la palabra, se dan cuenta que lo que enseñan y predican es mentira y están errados. Pero muchos no están dispuestos a dar ese paso de fe, de abandonar, ¿cierto?, sus ídolos, de abandonar su falsa religión, de abandonar su falso evangelio por seguir el evangelio verdadero. Entonces muchos de ellos predican el evangelio falso a sabiendas y no se retractan. Otros, ¿cierto?, conociendo la verdad, no se retractan de sus malas obras. Predican por amor al dinero, por privilegios, por no perder un puesto. La Biblia describe a los falsos maestros, mi hermano, como personas que tienen cauterizada la conciencia. ¿Sabe lo que es cauterizado? Cuando uno se quema, ¿cierto?, con un metal caliente, por ejemplo, y se lo vuelve a quemar y se lo vuelve a quemar. Llega un momento, mi hermano querido, de que usted ya no siente el dolor. Ya no siente el dolor. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Los falsos maestros tienen cauterizada la conciencia. Hermano, los falsos maestros te van a estar predicando el evangelio y van a estar viviendo doble vida. Ellos te van a estar predicando del amor y van a estar odiando a su prójimo. Ellos te van a estar predicando de la santidad y ellos van a estar cometiendo adulterio. Ellos te van a estar predicando de no robar y ellos van a estar robando. Ellos te van a estar predicando de ser ejemplo y ellos, cuando nadie los ve, no son ejemplo. Eso es tener cauterizada la conciencia, y de eso debemos cuidarnos nosotros, mi hermano. De no solamente predicar para afuera, porque la palabra debe empezar por uno mismo. Predicarnos a nosotros mismos. Pablo dice en Romanos capítulo 1, capítulo 2, tú que enseñas que no hay que hurtar, hurtas.
Tú que dices que no hay que adulterar, adulteras. Tú que dices que no hay que robar, robas. Entonces, mis queridos hermanos, los falsos maestros predican, pero no practican lo que predican, porque tienen cauterizada su conciencia. Hacen lo malo y no se arrepienten. Viven doble vida. Han perdido, mi hermano, la sensibilidad espiritual. Es decir, han perdido el temor de Dios. Han perdido el temor de Dios. En la iglesia, mi hermano, siempre se han levantado falsos maestros, falsos profetas. Jesús esto ya lo había advertido, pero el Señor nos enseñó cómo podíamos reconocerlos. ¿Cómo los podemos reconocer, mi hermano querido? Jesús dijo: por los frutos los conoceréis. Mi hermano querido, el mejor sermón que tú puedas predicar un día no es estando acá en el púlpito. El mejor sermón que tú puedes predicar es cuando te bajas de este púlpito y lo predicas delante de tu familia, sobre todo delante de tu esposa y de tus hijos, porque ellos son los que te ven, ¿cierto? 24/7. Ese es el mejor sermón que tú puedes predicar, porque es fácil, mi hermano, llegar a la iglesia, ponerse la aureola. Yo no mato a nadie, yo no hago nada, yo soy buena persona, yo no digo garabato, yo no robo, yo no miento, yo soy bueno. Qué hermano más angelical, ¿cierto? Y en la casa sale para allá el perro, ¿cierto? En el trabajo, hablando con garabatos, con los compañeros, haciendo chistes en doble sentido. Entonces, mi hermano querido, el mejor sermón que nosotros predicamos no es en un púlpito, es cuando nos bajamos del púlpito, cuando lo vivimos delante de nuestra familia, delante de nuestros vecinos. ¿Qué dicen ellos de ti, mi hermano? ¿Qué dice la gente de ti cuando no te ven? ¿Cuál es el testimonio que tú le estás dando al mundo de cómo sirve al Señor? El problema, mi hermano, en el día de hoy es que muchos no leen la Biblia, ¿ya? Y muchos ahora en este tiempo a lo malo lo llaman bueno, y a lo bueno lo llaman malo. Por ejemplo, si usted me escucha predicar a mí, usted puede decir: uy, el pastor Jorge tan estricto que es, tan fanático que sea. Uy, el pastor Jorge de nuevo con el tema, ¿cierto?, de ser radical, de servir al Señor en espíritu y en verdad, de buscar la santidad, de ordenar su vida. Bueno, a lo bueno lo llamamos malo, y a lo malo, ¿cierto?, lo llamamos bueno. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Ven a Cristo, pacta con Dios, y Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a hacer rico y millonario en esta tierra. Todos quieren ser ricos. A lo malo lo llaman bueno, ¿ya? La gente, por ejemplo, cuando le dicen: hermano, es malo servir a Dios estando en pecado. No, que en esta iglesia son fariseos, ¿cierto? En esta iglesia son estrictos, son fariseos, buscan el fanatismo, ¿cierto? Porque Dios me ama tal y cual yo soy. Y sí, mi hermano, Dios te ama, pero Dios quiere que cambies también. Y no puedes servir a Dios, ¿cierto?, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. O estás con los dos pies en el mundo o con los dos pies en la iglesia, pero no puedes servir a Dios así. No puedes servir, la Biblia dice claramente, a dos señores. Pero cuando uno enseña esto, la gente dice: uy, qué fanático, qué radical, qué pesado que se puso el pastor. Otro le gusta predicar el evangelio, ¿cierto?, de los negocios, ¿cierto? Que voy a tocar, pero me tienen que pagar. Que voy a predicar, pero me tienen que dar una ofrenda a cambio. Que voy a orar por un enfermo, pero ¿cuánto van a pagarme por ir a hacer? Y muchos, mi hermano, hacen negocios del evangelio, cayendo así en una apostasía, en un abandono de la real y verdadera fe. Muéstreme un texto bíblico, mi hermano, donde Cristo cobró por hacer un milagro, donde Cristo cobró por ir a predicar el evangelio, donde Cristo cobró por ir a visitar a alguien, donde Cristo cobró por cantar un par de alabanzas, mi hermano. Pero hoy en día estamos tan acostumbrados al modelo que tenemos actual, que a lo bueno llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Cuando se les predica, mi hermano, a las personas el verdadero evangelio, muchos se ofenden. Ahora los verdaderos predicadores somos tratados de extremistas, de fanáticos, cuando uno le predica la palabra como corresponde, ¿ya? Entonces, mi querido hermano, ¿cuáles son las falsas doctrinas que predicaban los falsos maestros? Acá dice, el Espíritu dice claramente
que apostatarán de la fe escuchando falsas doctrinas y doctrinas de demonios. Y nombra dos doctrinas en particular. La primera es que dice prohibirán casarse. Yo no sé, mi querido hermano, si usted conoce algo de la historia del cristianismo, pero allá muy temprano, cuando nace la iglesia, año 300 hablemos, o quizá un poco antes, empieza a haber un movimiento dentro de la iglesia que se llama el movimiento monástico, donde las personas querían adorar a Dios y servir a Dios, pero el mundo le era un impedimento para servir al Señor. Entonces ahí empezaron a nacer monjes, ¿cierto?, que se iban a los desiertos y algunos se subían a la copa de un árbol para vivir durante años, otros se encerraban en una torre completamente solos y algunos formaban comunidades donde no se casaban y vivían apartados del resto de la sociedad. El Espíritu decía claramente que algunos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios, prohibiendo casarse. Mi querido hermano, la doctrina del celibato, de obligar a una persona a ser célibe para poder servir a Dios como ministro, no es bíblica. La Biblia dice claramente, 1 de Timoteo capítulo 3, es necesario que el pastor, el anciano, el obispo, el líder de la iglesia sea marido de una sola mujer. ¿No se ha preguntado, hermano, por qué hay tantos casos en algunas iglesias de abuso, ¿cierto?, de niños, de mujeres, casos de homosexualismo, cuando los ministros caen en estas prácticas? Porque han abandonado el principio bíblico de ser marido de una sola mujer. Mi querido hermano, el matrimonio no es pecaminoso. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le dijo: fructifiquen, multiplíquense, y el Señor fundó la familia. El matrimonio, mi hermano, es dado por Dios para el hombre y para la mujer. Pueden haber casos excepcionales donde alguien, quizás por decisión propia, y si tiene el don como Pablo, ¿cierto?, pueda decir: yo voy a permanecer célibe para servir al Señor, pero no es algo impositivo. Debe nacer de la persona. Pero cuando uno prohíbe a alguien casarse, está cayendo en una doctrina de demonios, porque no es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Pero curiosamente, hablando del matrimonio, ya parece que los pastores no prohíben casarse, ¿cierto? Porque eso ya lo tenemos como medio asimilado. Eso pasó en la época primera de la iglesia. Ahora, mi hermano, lo que está sucediendo dentro de la iglesia y hablando del matrimonio es que las personas se casan con inconversos, se casan, se separan, se recasan, se vuelven a casar, se juntan, se acoplan. Mi querido hermano, eso es lo que estamos viendo hoy dentro de la iglesia. Ya no es la prohibición de casarse, sino que ahora hay que poner un orden en el matrimonio, porque algunos, mi hermano, viven su vida como si vivieran en el mundo, como si fuéramos actores de Hollywood, ¿cierto? Nos casamos 3, 4, 5 veces, no importa, total, Dios perdona, Dios es amor, banda ancha, mi hermano, el camino ancho, vamos todos al cielo. Y no es así el camino que nos presenta el Evangelio. El Señor nos dice, primeramente, mi hermano, en cuanto al matrimonio, que nosotros debemos casarnos con una persona creyente. Así que, mi hermano querido, por el amor de Dios, cuando venga alguien que es soltero o soltera y me diga: pastor, encontré mi príncipe azul, pastor, encontré a mi Julieta, pastor, y ella es inconversa, pastor, pero es buena persona. Mi hermano querido, ten por cierto de antemano lo que yo te voy a decir. Estás rompiendo un mandato bíblico. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. Pero algunos son porfiados y quieren casarse, ¿cierto? Pasan 2, 3 años, mi querido hermano, porque el enamoramiento, ¿cuánto dura? 2, 3 años. Y después el matrimonio bíblico es para toda la vida. Acá no sirve, mi hermano, de que ya no me gustaste más, apareció una versión más rubia, apareció una versión más musculosa, te voy a cambiar, ¿cierto?, por una versión 2.0. No, mi hermano querido, lo que usted tomó es para siempre. Pero algunos, ¿cierto?, quieren vivir como si vivieran en el mundo. Se casan, se separan, se recasan, se rejuntan, se vuelven a juntar. Hermano, y ese es el desorden que se ve en la iglesia de hoy. Algunos, mi hermano, se separan por motivos no bíblicos, y de eso darán cuenta un día al Señor. El único motivo bíblico para separarte es si tu cónyuge te fue infiel o si tu cónyuge murió. El único motivo bíblico. No es que no quiero seguir con él. ¿Por qué?
porque no me muestra cariño. No porque está todo el día metido en el celular. No porque le gusta ir a jugar a la pelota los fines de semana. Bueno, hay que fijarse antes, mi hermano. Mi hermana quería. No es que me quiero separar de ella porque es un gastadero de plata lo que tengo con ella. Bueno, mi hermano, para eso está el noviazgo, el pololeo. Para que usted vea y se fije antes de poner la firma. Porque mi hermano querido, poniendo la firma, ya usted está comprometido para toda la vida. Y si usted se casa, se recasa, se separa, todo eso, usted puede hacerlo perfectamente bien por las leyes terrenales. Pero un día delante del Señor, mi hermano, ¿qué es lo que le va a decir el Señor? Por eso debemos considerar esto. Otro error doctrinal, ¿cierto?, que enseñaban los falsos maestros era el siguiente: el tema de las comidas. Dice algunos, ¿cierto?, escuchando espíritus engañadores, apostatarán de la fe y prohibirán los alimentos los cuales Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. En la iglesia primera, mi hermano, había un problema con el tema de las comidas. En el Antiguo Testamento las comidas estaban reguladas. Hay leyes en Levítico que eran leyes dietéticas, que solamente podían comer los israelitas cierto tipo de alimentos y otros alimentos no podían comer. Pero cuando vino Cristo, ¿cierto?, el Señor, ¿qué es lo que dijo? No es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale. Eso es lo que contamina al hombre, haciendo limpio todos los alimentos. Ahora, mi hermano querido, obviamente uno por un tema de salud podría comer más saludable en este tiempo. Si yo le digo, mira, la Coca-Cola no te hace más hijo de Dios ni más hijo del diablo. Pero si tú tomas todos los días bebida, ciertamente te estás ganando una diabetes. El comer papas fritas, hamburguesa, pizza, eso no te hace más hijo de Dios ni hijo del diablo. Pero si tú comes todos los días eso, te va a ganar, ¿cierto?, un ACV, un infarto, eso sí. Quizás por un tema de cuidar nuestra salud deberíamos poner más cuidado, atención en nuestra alimentación, pero no por un tema de ser salvos o no ser salvos. Pero en la iglesia primera, ¿qué es lo que sucedía? Algunos judaizantes, personas que venían del judaísmo y llegaban a la iglesia, empezaron a mandar a los gentiles: no, que ustedes no pueden comer jamón, no, que ustedes no pueden comer, ¿cierto?, carne de cerdo, no, que ustedes no pueden servirse estos animales, estos mariscos, estas cosas acá, allá. Y ellos causaban división en la iglesia. Pero el principio es este: lo que Dios limpió, ¿cierto?, no lo llamemos nosotros inmundo. Entonces, mi querido hermano, cuando en este tiempo se levantan algunas sectas, ¿cierto?, diciendo: no, es que si ustedes no guardan este día, es que si ustedes no comen estos alimentos, ¿cierto?, si ustedes comen estos alimentos no van a ser salvos. Ahí caemos en errores doctrinales, en doctrinas de demonios, ¿ya? Así que, mi querido hermano, para ir terminando la primera parte, la mejor forma de conocer el error es conociendo bien la verdad de Dios. Y es por eso, mi hermano, que yo les insto a leer la Biblia. Mi querido hermano, conéctese a los estudios bíblicos. Conéctense a los estudios bíblicos. Mire, yo los días lunes podría estar haciendo cualquier cosa. Podría estar con mi esposa, podría salir, podría estar visitando un hogar, podría estar haciendo cualquier actividad. Pero me doy el tiempo yo, mi hermano Jonathan, para preparar un estudio y poder ir formando y enseñando a la iglesia. Mi querido hermano, valore lo que la iglesia hace por ustedes. Mi querido hermano, acá cuando nosotros preparamos un sermón los días jueves, los días domingos, valore el esfuerzo de los hermanos que preparan la palabra. Valore, mi hermano, el esfuerzo que uno hace al conectarse toda la noche. Yo podría leer la Biblia solo y lo hago, mi hermano. No piense de que yo me leo los 2 o 3 capítulos de lunes a domingo, ¿cierto? Con ustedes solamente. Yo leo mi Biblia de forma personal y podría hacerlo solo siempre. Pero hago un esfuerzo porque entiendo de que hay algunos de ustedes que les cuesta más leer la Biblia. Valore el esfuerzo, mi hermano. Conéctese a la oración. Si le cuesta leer, por último, conéctese de oyente para que pueda escuchar el consejo del Señor y pueda evitar caer, ¿cierto?, en falsas doctrinas y un día apostatar de la fe. Hoy más que nunca, mi hermano, existen muchas falsas doctrinas y falsos maestros. Usted es cosa de que prenda el internet, se ponga a buscar sermones y le va a aparecer una pila de falsos maestros, mi hermano, y usted de repente va a decir: qué palabra más bonita. Claro, porque usted no los conoce, ¿cierto? Entonces los falsos maestros le predican
90%, 95% de verdad, 5% de mentira, y usted dice, ¡ay, qué palabra más tremenda!, ¿cierto? Y son engañados por falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y un poco de levadura, dice la Biblia, puede leudar toda la masa. Bien, veamos lo que sigue diciendo el texto bíblico. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas prófanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Mi querido hermano, servir al Señor es un privilegio, es una honra, es una bendición, mi hermano. Servir al Señor. Servir al Señor, mi hermano, como pastor, como líder en una iglesia, es una tremenda bendición, es una honra. Dice la palabra, Primera de Timoteo capítulo 3, ¿cierto?, de que a los diáconos, los ancianos que trabajan dentro de la iglesia, es un cargo de honor, de honra. Si Dios te ha considerado para trabajar en el liderazgo de la iglesia, mi hermano, siéntete agradecido y privilegiado de parte del Señor. ¿Ya? Entonces, mi querido hermano, servir a Dios es una honra, un honor. Y todos podemos servir al Señor, mi hermano. Todos tenemos dones, talentos que Dios nos ha dado para poder servir en la obra del Señor. Y acá yo le voy a compartir, en base a este texto que leímos, 5 principios, mi hermano querido, para poder ser un buen siervo, un buen ministro del Señor Jesucristo. La palabra ministro significa servidor, ¿ya? Un buen siervo, un buen servidor de Jesucristo. El primer principio, mi hermano, enseñemos lo correcto. ¿Qué es lo que decía el versículo, cierto? Si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Para enseñar lo correcto, Timoteo debía conocer bien las Escrituras, conocer bien de quién había aprendido, la enseñanza que había recibido, retener la palabra sana para poder enseñarla también a los demás. Todo cristiano, mi hermano, va a crecer y va a madurar espiritualmente en base al tiempo que pase leyendo y estudiando la palabra del Señor. Todo cristiano, mi hermano, debe querer crecer espiritualmente. Y la única forma, mi hermano, de conocer realmente a Dios, de adorar de forma verdadera a Dios y de servir a Dios de una forma real y verdadera, es por medio de conocer las Escrituras. No podemos servir a Dios a nuestra manera, o como se nos ocurra, o como se nos antoja. Para servir a Dios a la manera de Dios hay que conocer el diseño, y ese diseño lo conocemos por medio del estudio de la palabra. A veces, mi hermano, nosotros perdemos tiempo viendo tele, viendo partidos, viendo novelas, viendo series, ¿cierto?, en vez de invertir ese tiempo en estudiar la palabra. Así también, ¿cierto?, nos va en nuestra vida espiritual. Muchos, ¿cierto?, son niños espiritualmente, muchos no crecen, no maduran. Muchos no pueden convertirse en siervos y en ministros del Señor porque no le dedican tiempo al Señor. Mi hermano querido, el primer regalo que yo recibí significativo en mi vida fue cuando me convertí y me regalaron una Biblia. Y a mí, la persona que me lo regaló, mi madre, me dijo: mira, léete este libro, léete la palabra, de día y de noche, será lámpara a tus pies, lumbrera a tu camino, y este libro es el que contiene la verdad. Mi hermano querido, y desde ese día en adelante he leído la Biblia, la he leído, yo no sé cuántas veces he leído la palabra. Pero si uno quiere crecer espiritualmente para poder servir a Dios de la forma correcta y enseñar la palabra de forma correcta, debe pasar tiempo en las Escrituras.
El segundo principio, mi hermano, es trabajar con diligencia. Un buen siervo, un buen ministro del Señor trabaja con diligencia en la obra del Señor. Mire lo que dice el versículo 7. Desecha las fábulas prófanas y de vieja y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en la vida presente y en la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Timoteo, mi hermano, como ministro del Señor, debía trabajar en el reino de Dios y dejar de lado las actividades secundarias. Debía dar prioridad, mi hermano, a lo importante, sabiendo que sufriría pruebas, pero que un día recibiría la recompensa por su labor. Mi querido hermano, trabajar arduamente en la obra del Señor para ser un buen siervo, un buen ministro del Señor. Mi hermano querido, si tú tienes tiempo para pasarlo en redes sociales, para ver un partido de fútbol, para faltar al culto por ver un partido de fútbol, para ir al gimnasio 1, 2, 3 veces a la semana, mi querido hermano, y no te estás ejercitando en la piedad, no te estás ejercitando en tu vida espiritual para crecer y madurar espiritualmente, estás perdiendo el tiempo y le estás dando primer lugar a actividades totalmente secundarias en vez de enfocarte en lo principal, que es prepararte para la obra del servicio al Señor. Siempre hay tiempo, mi hermano, para las cosas que nosotros realmente queremos hacer. Y esa excusa de que no tengo tiempo, excusa solamente. Y es un pecado, mi hermano, priorizar actividades secundarias en vez de buscar el primer lugar al Señor. Podemos, mi hermano, hacer todas las cosas. Yo no le digo que sea malo en su tiempo libre, vaya a jugar a la pelota si tiene tiempo libre. Si tiene tiempo libre, vea una serie, mi hermano. Pero primero tiene que haber orado. Primero tiene que haber leído la palabra, ¿cierto? Primero tiene que haber venido al culto. Porque si usted empieza a hacer cosas secundarias en vez de enfocarse en lo realmente importante, nunca va a poder servir a Dios como Dios le demanda por medio de su palabra. Tercer principio, mi hermano, un buen ministro de Jesucristo es ejemplo de los creyentes. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo, mi hermano, era un pastor joven en la iglesia, ¿cierto?, en Éfeso. Y quizás por ser joven podía ser menospreciado. Quizás había gente más adulta, más anciana, de más edad, y podrían decir, ¿y qué me viene a enseñar este joven a mí? ¿Quién es él? ¿Qué se cree este joven para venir a enseñarme la palabra a mí? Entonces Pablo le dice, Timoteo, tú tienes que ser ejemplo para la congregación. Mi querido hermano, los años en la edad física no demuestran sus años en la vida espiritual. Hay personas que han pasado 20, 30, 40, 50 años en la iglesia, tienen el nombre de la persona escrita ahí en la silla, mi hermano, pero no se demuestran en su vida espiritual. Que se noten los años en el evangelio, mi hermano. Yo llevo 20 años en el evangelio. ¿Cuántos años lleva usted? 20 años, 30 años, 10 años. Que se noten los años, mi hermano, en el evangelio. Cuando uno está empezando en los caminos del Señor, se aguantan las niñerías, se aguantan las tonterías, ¿cierto? Se aguantan esas cosas, pero después cuando pasan 5, 10, 15 años, se debe notar, hermano, la madurez. Se debe notar el conocimiento bíblico, se debe notar su ejemplo, su servicio en la obra del Señor. Cuarto principio, un buen ministro de Jesucristo debe ser una persona estudiosa de la palabra del Señor. Versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo debía ocuparse, ¿cierto?, en la lectura de la palabra de Dios y así formar verdaderos discípulos. La tarea, mi hermano, más grande que tengo yo como pastor y que tiene cualquier pastor es formar verdaderos discípulos. Pero para formar verdaderos discípulos uno debe conocer la palabra. O si no, ¿con qué lo vamos a formar? Segunda Timoteo 2:22, ¿cierto? Lo que has recibido de mí, enséñalo a otros, hombres fieles que sean idóneos para que ejerzan el ministerio. Mi hermano, yo tengo una tarea
como pastor de formar discípulos, pero para formar discípulos, los discípulos deben dejarse formar también. Conéctese, mi hermano, al estudio bíblico, conéctese a la oración, venga a los cultos. No sea cierto como el cometa Halley, apareció una vez en el año, 2 veces en el año, una vez a las 1000. Así no va a crecer espiritualmente, no va a madurar, no va a poder trabajar en la obra del Señor si no crece, si no madura. Entonces nosotros los preparamos para enseñar la palabra y formar discípulos para que trabajen en el reino. Quinto principio: un buen ministro de Jesucristo tiene cuidado de sí mismo. Miren lo que dice el versículo 16. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo termina diciéndole a Timoteo que se cuide de sí mismo. Mi querido hermano, nosotros tenemos un enemigo todos los días, y ese enemigo es nuestra carne. Ese enemigo, mi hermano, nos acompaña 24/7. Y de repente, ¿cierto?, nosotros le echamos la culpa al diablo de lo que nuestra carne, ¿cierto?, nos insta a hacer. Entonces, mi hermano, nosotros debemos cuidarnos de nosotros mismos, de aplicar la palabra, de poner por obra la palabra, cuidar de nuestra vida de forma integral, cuidar, mi hermano, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente. El campo de batalla, mi hermano, es la mente. Nosotros todos los días somos bombardeados por diferentes voces en nuestra mente. Malos pensamientos, buenos pensamientos. Y usted tiene el deber de filtrar eso y no permitir que nada malo se anide en su vida. Cuidar su alma, mi hermano, los sentimientos, las emociones, ¿cierto? Guardarse de malas emociones, malos sentimientos, malas obras, enojo, ira y cuántas cosas, mi hermano. Guardar su mente, su corazón, para que Dios pueda usar su vida. Cuídate de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo. ¿Debemos trabajar en la obra del Señor? Claro que sí. También debemos descansar, mi hermano, porque hay algunos pastores, ¿cierto?, que por hacer la obra del Señor trabajan. Un infarto, hasta ahí llegó su ministerio. Debemos cuidar de nuestra familia. Cuídate de ti mismo y de lo que Dios te ha dado. Hay algunos, ¿cierto?, que la iglesia pierden su matrimonio, pierden su hijo, pierden todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no supieron vivir el evangelio con un equilibrio. Entonces hay que cuidarse de nosotros, de lo que Dios nos ha dado también. Esto no es una excusa para uno ponerse flojo y todo. No, es que le tengo que, ¿cierto?, dar tiempo a mi cuerpo, entonces me voy a ir al spa, o me voy a ir de vacaciones todos los fines de semana, ¿cierto? O me voy a salir con mi pura familia. No, mi hermano, el que tiene oídos que entienda, ¿ya? Si usted quiere entender lo que usted quiera, bueno, ya yo no puedo hacer más nada. Pero uno tiene que vivir el evangelio con equilibrio. Hacer la obra de Dios, no descuidar a la familia. Trabajar al Señor, también cuidar nuestra salud, ¿cierto? Para ir terminando, mi hermano, Dios quiere hacer de usted un ministro del evangelio. El Señor quiere usar su vida para poder bendecir a muchas almas, pero usted debe comprometerse con Dios, con su palabra y con su reino. Solamente así usted podrá ser un cristiano real y verdadero, y solamente así Dios podrá usar su vida de una forma plena. Comprométase, mi hermano, con Dios, con su palabra, con su reino, para que Dios pueda usar su vida para la gloria y la honra del nombre de Él. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Amado Dios, que tú nos hablas el día de hoy. Tu palabra declara, Señor, amado Dios, que debemos poner cuidado y analizar las enseñanzas, analizar las cosas, Señor, porque muchos falsos maestros, ministros, Señor, han salido por el mundo predicando, no inspirados por tu Espíritu, sino inspirados por otras cosas, Señor. Danos siempre la sabiduría y el discernimiento para distinguir tu palabra y para poder ponerla por obra, Señor, y poder ser así buenos ministros de tu evangelio, que cuidemos de nuestra vida, de nuestra familia, de lo que tú nos has dado, para poder ser ejemplo al mundo, a la iglesia, a los que nos rodean, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo de enseñanza y de exhortación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le